nunca. Quería preguntarle a Diego si los peritos son peritos de parte o son peritos oficiales, porque muchas veces cuando la pericia es oficial se puede maniobrar, por decir manipular, pero cuando cada familia pone un perito de parte, Sí. ahí ya hay una junta y es diferente. Ahí hay toda una historia que de hecho Cora tiene buena información y de primera mano respecto de eso, porque hubo un perito oficial sobre los ADN originales, hubo peritos de parte, pero casualidad, los peritos de parte, es decir, de la familia Fortabat y de la familia Rodríguez, que en teoría están en veredas opuestas, habían trabajado juntos, ¿dónde? Qué En casualidad. el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí, ahora digo, esto puede cambiar porque, a ver, Amalita, si yo no recuerdo mal, falleció en 2012. Sí. Hace 10 años. Entonces, quizás ahora que Amalita ya no está, hay otras maneras de manejarse y de que todo esto, de una vez por todas, vea la luz y se sepa realmente cuál es la verdad. Una El problema es la herencia. Siguen siendo, pero no está Escenario. Malita, chicos. Sí, o claro, sea, eso también me claro. parece que es La dueña. importante. Tengo una No está la pregunta dueña. para Diego, porque digo, Diego. le dio a esta gente, a los supuestos hijos, Olavarría o Azul, nunca me acuerdo bien. porque- Olavarría. Olavarría. Les había dado en otras oportunidades 3 ADN negativos. Sí, exacto. En este caso... 3 y faltaba 1. Y faltaba uno. Bueno, ahora, recién acabas de contar que existe la posibilidad de un nuevo ADN. Si da positivo, ¿qué es lo que tienen para repartir? ¿Qué le corresponde a estas dos personas? Ahí hay que ir a la jurisprudencia. En principio, lo que fue la sucesión de Alfredo Fortabat, recuerda, Ese es fue el todo a manos de Amalita Fortabat, pero... Y recordemos, Diego, que varias personas nos hablaron de que el señor Fortabat hacía y cotejaba su testamento todos Mensualmente. los meses. Testamento Todos que- los meses. Qué Testamento locura. que nunca apareció. Exactamente, sí, Diego. Testamento que desapareció y Qué locura. atentos con este dato, quizá tenga que ver con tu comentario A ver. del principio. Dicen que en el testamento estaba Juan Fortabat. Juan Fortabat, padre de Elena Fortabat. ¿Qué pasó con el testamento? Desapareció. Desapareció cuando el día que muere Fortabat, Novela. por lo que contó la propia Elena Fortabat, la mitad de esa despedida, que fue rara porque no era el típico velatorio que uno está acostumbrado aquí en Argentina, sino que parecía más un agasajo a la gente que venía con música y más un show. Y pasado el mediodía, Amalita se habría ido, Desapareció. desapareció de esa despedida y se habría ido a buscar en esa propiedad, en esa finca, en donde en una caja fuerte estaba este testamento y milagrosamente o mágicamente desapareció. ¿Qué se sabe de ese testamento? Absolutamente nada hasta el día de hoy. Sí, había, según fuentes allegadas al escribano que confeccionó el testamento, Que falleció más ni el hombre menos ya. fuentes directas, Sí. ese testamento contemplaba la creación de 2 fundaciones a través de las cuales una le iban a dar parte de la herencia, le iba a ceder, iba a legar parte de la herencia a familiares, entre ellos Juan, y otra fundación a través de la cual le iba a ceder bienes, patrimonio, a empleados de confianza, de su confianza, de Loma Negra. Y también se decía, Diego, que parte de la herencia estaba destinado justamente a ese hijo y a ese hijo y al que no fue Rafael. reconocido en ese momento, a Rafael, gracias, Ceci. Parte de esa herencia estaba también Bueno, ahora destinada a Rafael. Lo que hay que ver es si eso se puede revisar, porque lógicamente era Loma Negra de ese entonces. Sí, no la veo. No era no, lo no. que terminó siendo Claro. en manos de Amalita Fortabat, Sí. pero el crecimiento Pero es que patrimonial, el problema... ahí no se determina, digamos, quién hizo la fortuna. Perdón, Diego, el problema es como dice en algún momento Débora, a ver, si da positivo el ADN, y por ejemplo, si finalmente se reconocen como familiares y demás, a ellos les corresponde la fortuna de Fortabat, no así de Amalia Lacros. Pero les correspondería acciones de la Claro. empresa Loma Negra, que después, Pero bueno, ¿qué fueron tenés que hacer evolucionando vos con el como, paso de como los años. heredero de ese momento? Sacarla y volverla a entregar para que se vuelva a repartir. Y A compensar. retribuir. Cuando pasan esas cosas, el caso más cercano que tenemos los argentinos para entender un poco de qué se Maradona. trata es el de Maradona, en el caso que una vez que se reparta finalmente la herencia, aparezcan o reclamen nuevas posibilidades de herencia. En este caso, debería pasar eso, ¿no? Repartir lo que Sí, se algunos repartió. abogados Si son hubo más donación en vida. escépticos y dicen eso está prescripto,
no se puede pelear, pero sabemos que en la Argentina, bueno, en cualquier jurisprudencia se puede reescribir justamente Ahora, la perdóname, parte ¿dice judicial, esto? sobre todo si hubo un delito. Distinto Claro, si aparece, exacto. ¿y si aparece ese testamento que desapareció? Eso iba a decir. Tengo información sobre eso. Me dicen que en Argentina hay registro testamentario, Eso. o sea que Se puede rastrear. se puede rastrear. Exactamente. Así como se puede rastrear, también ¿Qué se se puede puede rastrear? El el testamento. testamento. O sea, el de testamento Alfredo? que no apareció se puede rastrear ante escribanías Sí. y también se puede tapar con dinero. Totalmente. O sea, puede Antes de que aparecer ordene o Diego, puede digo, enterrarse más aún. Si ese milagrosamente, así como desapareció, si milagrosamente o mágicamente aparece, además de lo que va a explicar Diego ahora, se tiene que reordenar porque en ese testamento que mensualmente Se Alfredo actualizaba. lo actualizaba, había personas que no vieron nada. Totalmente. Ahora pensemos en que algo vio la justicia, como para poder autorizar un nuevo ADN. Sí. Algo en esta historia, en Tal la cual. versión de los supuestos herederos, en los datos que existen, algo la justicia vio porque si no, no autorizaría un nuevo ADN. Llama mucho la atención. Uno está acostumbrado a ver en esta profesión, ustedes me lo podrán corroborar, que cuando hay partes débiles en una causa donde hay dos partes enfrentadas, Sí. en este caso la familia Fortabat, y del otro la familia de un tipo que era un albañil, digamos humilde, del interior de la provincia de Buenos Aires, que no tiene el más mínimo poder. Esas familias que tienen poco poder vienen a los medios a hacerse eco, a presionar a la justicia. Nada de eso pasó en este caso, donde nosotros nos enteramos de la información. Tal Por cual. otro lado, y cada vez que quisimos consultar información con el grupo de abogados que representa a los hijos de Rafael Rodríguez, Sí. el supuesto hijo de Alfredo Fortabat, no hubo información. O sea, lo único que hubo fue, esperen, de hecho, cuando logramos acceder A Marcelo, Walter, a Walter. a uno de los hijos de Rafael Rodríguez, la abogada nos llamaba incesantemente pidiendo Sí, que que no cortáramos hable. la nota, Incluso su que no hermana. quería adelantar Se información. fue del aire, Tal chicos. cual. Se fue del aire y terminó volviendo, pero Ahora, inicialmente se fue del podemos aire. recordar, Corita, me acuerdo el cuento, lo digo así respetuosamente, pero es un cuento en donde Amalita Fortabat hace una donación muy importante. ¿A qué lugar? Sí. ¿Te acordás ¿No? que era De eso? datos genéticos. Porque Sí, ese al era un Banco de dato Espera que voy a buscar Banco antes. Nacional de, Al de datos Durán. genéticos. Al de datos Durán. genéticos. Exactamente. Claro. Y da- a la dona una fundación. aparatología. Que A tiene la que ver fundación para... del Durán. nada tiene que ver la aparatología con el tema de ADN, sino lo dona para otra cosa distinta. Sí, pero que también representaban llevaba- como $200.000, ¿no? Sí, era? exactamente. Exactamente. De hecho, llega al Durán en un camión de Loma Loma Negra. Sí. Estaba todo acondicionado para llevar y traer obras de arte. Por lo tanto, llamó mucho la atención. Para ingresar ese camión a ese lugar, a ver, se tuvo que cortar el tránsito, hubo que hacer ciertas modificaciones y de esa manera llegó a ese lugar. Y era muy generosa, cuentan las personas que recibían ese tipo de Pero era generosa en aparatología. momentos clave. Sí, La Sí. generosidad era Mm. cuando se necesitaba otra cosa. Tuve oportunidad de conocerla, ¿eh? Pero en este caso fue Amalia. Sí, sí, sí. A Amalia. Y era una mujer, a ver, no me la crucé en una oficina, ni mucho menos. La he conocido cuando era chica. Y era súper generosa y muy divertida y muy atenta. Yo era muy chiquita. Sobre todo con los niños. ¿Qué necesitas? ¿Qué te llevo? ¿Te traigo? Nos ha sacado a pasear. Pero con los niños que no le molestaban. Te pongo un Bueno, ejemplo. Epa. No, pero te pongo un ejemplo. Nuestro compañero Santiago Esposato, cuando le fue a preguntar sobre el destino de este hombre, que era un hijo que según Un posible contaron... hijo. Un posible hijo que según se contó, el propio Alfredo lo reconocía como tal. Sí. Le dijo que era un imbécil. Y bueno, pero Esposato fue y tocó la llaga. le preguntó Débora. con mucho respeto, no le, Sí, no la sí, sí. insultó, ¿eh? Sí, pero Perdón. ella, pero Tenía le unas copas de tocó más. donde más le dolía ¿Sabes? y saltó. Pero digo, era generosa y amorosa y todo el mundo habla de su generosidad en un Todo el montón de mundo habla de su cuestiones, generosidad. En esa pero no misma, era perfecta y en su imperfección No, también perdón, en era esa bastante misma dura. nota, ella cuando se sube al auto le dice a los custodios, ¿no les das ganas de pegarle un tiro? Sí, sí, es Está verdad. el archivo, Sí. No, y se va además- subiendo al auto y le pregunta a su gente, a sus custodios, ¿no les da ganas de pegarle Dios un tiro? A él, al Palabras más, palabras al- menos, sí. está grabado, eso fue Sí, en sí, una verdad. nota de archivo Hubo un que está. juicio. Hubo un juicio. Sí, no Sí, llegó a claro. nada. Amalita Sí. Fortabat, que no sé si es que se No, arregló no, antes. no llegó a No, nada. pero No llegó a nada claramente- porque era Amalita Fortabat. Claramente le toca el punto débil, lo insulta al Claro. periodista y dice, refiriéndose a Rafael, que era un estafador. Bueno. O sea, la desequilibraron totalmente, Totalmente. en una instancia en donde no se imaginaba que le iban a preguntar sobre el tema.
Y ahí se Pero expuso cabe, realmente lo que cabe sentía y lo que destacar, digo, pensaba. era un hombre que buscaba su identidad, que probablemente Claro. ella no crea en él, hay que ver qué le decía Alfredo. Hay que ver. Pero había que tener un poco, digo, le estaban proponiendo hablar de algo, no quitarle su herencia. Seguramente nos trae información nuestro compañero Nacho Ignacio desde Olavarría, que habló con una de las supuestas herederas. Hola Nacho, ¿cómo te va? Bienvenido a la tarde. Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, hoy estuvimos en comunicación con los dos hermanos, con Bien. Walter y con Mónica. Sí. Bueno, la novedad de hoy es que Mónica estuvo en la audiencia con sus abogados y bueno, y que el caso sigue. Esta es la primera información que tenemos, que no se corta el caso. No es poca y que hay cosa, elementos... Nacho. No es poca cosa, No, digo. Avanza. Tal cual. Sigue la historia. Yo Sí. yo creo que con la lucha que ellos vienen llevando después de tantos años, donde había especulaciones que el caso se cerraba, que el ADN no iba, Sí. aparecieron nuevas pautas para el juicio que dicen que son muy delicadas. Y esto habría que hablarlo con lo que se habló la vez pasada con Mónica, que no lo pudimos sacar al aire en ese momento, y que Sí. tiene que ver con las pistas de... Ella dijo que averigüen de qué se murió la primera mujer de Alfredo Fortabat. Epa. ¡Epa! No lo sabíamos, ¿eh? ¿Cómo? A ver, de vuelta. ¿Qué Contanos de significa vuelta. ahí, Nacho, ¿Qué eh? significa esto, Ignacio? Nosotros venimos hablando con Mónica desde hace unos días, y Mónica, una de las pistas que me dijo, averigüen de qué se murió la primera mujer de Alfredo Fortabat. ¿Y de qué Y murió? dijo que, y no sé, y que por ahí estaría parte de la investigación. Y la otra, estaría la posibilidad de que uno de los hermanos de Alfredo Fortabat no sea el hermano. Y De los que esto está enterrado. no- De los que está enterrado. de los que están enterrados. Y esto nos eso daría lo la dice posibilidad... en relación a aquel ADN que ya se habría hecho. Por eso lo menciona. Ah. Exactamente. Esto, Tiene si sentido. nosotros especuláramos un poquito, podríamos ver que los ADN se podría pedir o una continuación o buscar una prueba en el caso que ese ADN no sea el que va. Y ¿entendés? escúchame, Nacho, ¿cuál de ellos sería el que supuestamente no sería su hermano? Y ya nos ganaríamos el loto ahí. No, ahí no se Eso sabe, está en son la- dos y no se sabe está cuál. en la investigación, No, son dos. Esto es parte de la trama que nos plantean que se está investigando. Igual, ¿sí? Nacho, No hay nada. Son Sí. dos cosas, a ver, hay dos cosas completamente distintas. Uno, el reclamar la herencia que sería de su padre, que falleció y por hecho ella y su hermano heredarían en el caso hipotético de comprobarse que ese ADN es verídico. Y por otro, ella da a entender, Claro, pero ella da a perdóname, entender pero que hay una esto no es- muerte dudosa, porque si De esa claro, primera pero mujer. esto y no se es menor. averigüen por qué, porque hay algo A dudoso. ver, Ignacio. ¿te Claro, oímos? Muerte dudosa. esto no es menor porque parte de la averiguación que se está haciendo tiene que ver con, primero, si el ADN que se sacó es real o no es real, Claro. la donación que se había hecho por parte de los Fortabat a este instituto que estudia el tema del ADN, y después si el ADN que se extrajo correspondería a uno de los hermanos y Claro. si ese hermano es real. Entonces, Es si yo terrible. estoy tomando una muestra Claro. de un hermano que no Que es no era real, hermano, siempre me daría negativo. Nacho, lógicamente. Entonces, te sumo un dato más para convertir a esto, si ya no lo es, una serie de Netflix, bueno, en que lo sea. El dato de que el cuerpo de Alfredo Fortabat se cremó una vez iniciado el juicio de filiación ¿Mm? de Rafael Rodríguez. Sí, sí. Es decir, si se sabía que el hermano de Alfredo Fortabat no era en verdad el hermano y se cremaba el cuerpo de Alfredo Fortabat, que sería el único, digamos, vestigio de ADN Eran las dos posible, variables juntas. es una manera de Claro. descartar Está dando- absolutamente está Habla de dando una en el punto. intencionalidad. Claro. A ver, Ignacio. Ahí estás dando en el punto de una jurisprudencia que hay en un caso, creo es el de Mouras, que me dijo Mónica, averigüen el caso de Mouras, donde pasó algo similar, donde se cremó un cuerpo y esto hizo que el juicio igual por filiación lo gane la que demandó. Ojo con esto, ojo. o sea, que esto hace que no Ah. solamente el ADN sea la prueba para demostrar que una persona sea hijo o no de otro. Claro, acá Se entiende. entonces empiezan a pesar también, empezarían a pesar, digo, en potencial para ser cauto, ¿Qué? testimonios, fotografías, reconstrucciones del vínculo. Es que en realidad, Digo, más Totalmente. allá del ADN, si es que perdón, Nacho, efectivamente no hay hay que, pruebas, ¿no? para explicar claramente, a ver, Amalia Lacroze y Alfredo Fortabat se divorcian en la época de Perón.
Ambos Sí. ya estaban casados. Pero- De hecho, Amalia tenía a María Inés de la Fuente, es la mamá de Amalita Moedo, la nieta de Amalita que la acompañó durante un montón de Sí. tiempo. Allí la vemos. A ver, Ujú. sería la única hija de ese matrimonio, del Sí. matrimonio Lacroze Fortabá. Sí. De la Capítulo Croce, entiende, sí. por lo tanto. Por parte de la Amalia, herencia, claro. aguantame. Claro, por parte de Amalia, de alguna manera, y ahí empezaría de algún. Claro, porque es verdad, porque al morirse Amalia, quien hereda es María Inés de la Fuente, que en realidad lo hereda Amalita. Capítulo la nieta. aparte, el trato, por eso hablábamos de lo bondadosa que era, el trato y el destrato que tenía para su propia hija, hablándole del peso Bueno, y yo criticándola conocí a Inés permanentemente. de la Fuente, A que ver. iba a los remates en De Olavarría, la mandaban a los remates de Angus en la Sociedad Rural de Sí, Olavarría. Tuve la sí. posibilidad de conocerla y en ese momento, te hablo ya de hace unos años, Sí. que filmábamos por el programa Tengo Allá, ya se sabía que la relación de ella con la madre era malísima y Sí. que aparte Sí. tenía unos problemas personales con varias cosas. Pero bueno, que ya la relación con Fortabat era muy mala, con su madre, y una de las cosas por las que las mandaban a remate era para que vaya a pasear un poco. O sea, era comentario en ese momento. Lo que pasa Como es que para el trato sacársela, que tenía- como para sacársela de encima, el trato Ignacio. que tenía, Exactamente. el trato que tenía Amalia con su hija, ¿a qué viene el destrato que tenía Amalia con su hija? Viene a colación del destrato que tenía con la propia Elena Fortabat, que contó que a partir de determinado momento de su vida pasó a ser muy ninguneada y muy maltratada. Y cuando uno empezó a investigar con gente que conoce a la familia, realmente María Inés de la Fuente la pasó realmente muy mal porque era muy criticada, muy denostada por su imagen, por su peso y por sus amistades. Entonces, por eso digo, no digo ni que sea perfecta o imperfecta, era una mujer sí tenía un vínculo absolutamente... muy estrecho con sus nietas. No, pero digo, era una mujer absolutamente imperfecta en la que con algunas cosas era súper amorosa y generosa y con otras era cruel y despiadada. Mira, estamos viendo. Bueno, estamos hablando de su hija, ¿no? Claro. O sea, Mirá, Nacho, imagínense mientras lo que estás al puede aire. quedar para alguien que quiera reclamar una herencia fuera de la familia. Sí, Absolutamente. también, cual. sí. Acá estamos viendo el cuadro, el árbol genealógico. Hay una parte del árbol genealógico que no está, Sí. que por ahí habría que armar, que son Los hermanos. los hermanos de De Alfredo. Alfredo. Sí. Dicen que toda gran fortuna empieza con un crimen. Y acá evidentemente ya no estamos hablando de un crimen, sino estamos hablando de dos. El primer crimen es, y esto también Nacho lo puede atestiguar, es que cuando quiebra el banco que arman los Fortabat, se ponen de acuerdo entre los tres hermanos quién va a ganar un tiempito. Cuando Uno de salen... los hermanos. ¿Cómo? Sí. Uno de los, en azul a los Fortabat no los quieren, porque el culpable de ese crédito que nunca se pagó, que después se arregló, en principio no se pagó y que hizo, creo que quebrar el banco, fue uno de los hermanos de Fortabat. Sí. Bueno, Exactamente. Tartu está repasando esa historia, justamente. Exactamente. Dale, Entonces, Tartu. claro, cuando sale de la cárcel, dice, bueno, seguimos siendo socios familiares acá. Claro. Y ahí es donde Alfredo le dijo, No. ah, sí, No, Esta. ¿entendés? Laboratorio, le dijo, y lo mandó a tomar por culo, como dicen los españoles. Entonces, ahí arranca el primer crimen, porque ya se Es queda verdad. con toda la fortuna, Claro. además luego descubren piedra caliza en la estancia familiar y ahí arranca El Loma golpe Negra. final. Ahora, déjame agregar lo que dice Nacho, que sería el segundo crimen. Claro, porque el Lo- otro, Claro, vos decís, che, la primera esposa. la primera esposa. Entonces, ahora aparece esta Corti. duda también. Hay Corti, un la apellido. libro La que se negra llama Corti. Los Dueños de la Argentina, que escribió Luis Majul, escribió Los Dueños de la Argentina 1 y Los Dueños de la Argentina 2. En el primero, una de las 5 caras, bueno, está Franco Macri, está Amalia Lacroze de Fortabat, y deja entrever en ese libro lo que está diciendo Tartu ahora de qué murió la primera esposa. ¿Y de qué Claro. murió supuestamente? Hay A un ver. accidente, Sí. un accidente en circunstancias Dudosas. sospechosas, Doméstico, dudosas. un accidente de autos. ¿Qué Tengo, tipo de mira, no quisiera ser inexacto porque yo lo leí hace muchos años. Tenía que ver con un accidente automovilístico dentro de un campo, una cosa como Pues medio sí, medio rara. rara. Me puso Sí, la en piel de una gallina. aras de caballos había involucrados Porque- ahí. ¿Por qué, Si mal no Diego? dos cosas quería decir. Si mal no recuerdo, las dos parejas, es decir, Amalia Lacroze, mientras estaba casada con Hernán de la Fuente, conocen a Sí. Alfredo Fortabat, Oh. Sí, él estando casado con, exactamente. digo, primer... Y él la Dato seducía clave. todo el tiempo. De hecho, el día de casamiento de Amalia Fortabat con Hernán de la Fuente, él fue invitado y siempre había como situaciones incómodas porque él en todo momento le expresaba el Sí, amor que y sentía el por ella. regalo de casamiento no era un regalo para la Anillo. pareja, sino una joya para ella. El día Sí. de casamiento Hay de que ver ambos. cuánto Una tiempo, maravilla. hay que Era ver Lady cuánto Di, tiempo ¿no? antes arrancó este romance, ¿eh? Sí. No, Hay que ver. Perdón chicos, Sí. algo que no quiero dejar pasar, tiene que ver lo que hablé hoy con Mónica, que me dijo
un tema que no es menos importante y es, Mira. nosotros no queremos negociar, vamos por todo. Opa. O sea, la verdad siempre es verdad. Claro. Y ella habla de que ellos quieren seguir por el tema de la verdad. Claro. Y cuando yo le pregunto por la parte económica, ¿hubo algún arreglo? No es nuestra intención. O sea, ella lo Quieren ir a clara. fondo. Yo tengo una cosita más, Nacho, si me permitís, y que me gustaría que sumes porque vos tenés la historia de primera mano en base a lo que decía Lucas de la misteriosa muerte Qué raro de la eso. mujer de Alfredo Fortabat. ¿Saben de qué murió? ¿Cómo murió No. Alfredo Fortabat? Ah, sí. Con la convicción de que, según reconstruimos, se iba a divorciar de Amalita Sí. porque estaba cansado Sí. de que le ponga los cuernos. Sí. Dicho por Ay. gente de primera mano, gente que tenía trato directo. Se lo con metían Alfredo. Murió de un mutuamente, pero a él le accidente. molestaban los de ella, claro. Bueno, murió de un Se accidente cayó con un un caballo. rastrojero, se golpea la cabeza, viaja a Punta del Este, minimiza el hecho del golpe, se le hace un hematoma subdural en Punta del Este, un coágulo, y tiene que regresar de urgencia, termina muriendo al día siguiente. Digo como una hipótesis, ya que estamos tejiendo hipótesis, ¿Qué? Fue fue raro. provocada la muerte Ay, Alfredo Diego. también. Fortabat, sabiendo que Pará, sus Diego. planes ceder Divorciarte. todos sus bienes Espera. familiares y gente O de sea, empresa. bueno, esto que está diciendo Diego es verdad, digamos. Sí. Está clarísimo, se sabe perfectamente que Amalita tenía muchos amantes, también Alfredo seguramente, Dos, ¿no? pero parece que dos. Amalita era bravísima. El tema del avión de Amalita que nosotros contamos aquí, Ah. que ella estaba huyendo con uno de los Embajador de amantes, España. embajador de España, Sí. y ella recibe un llamado telefónico donde le dijo, bueno, estoy acá con todas mis joyas, y le dijo, no, son las réplicas las que tenés. Inmediatamente, Andá viajando del cuando avioncito. Alfredo Fortabat le confirma que se lleva las réplicas, Sí. baja del avión y lo bueno. deja a ese amante. Claro, pero Lo que Amalita dijo volvió Walter, en busca de las disculpen, joyas. lo Sí, que dijo Ignacio. Diego, perdón. Sí, Ignacio. Perdón, lo que dijo Diego, Walter, a mí me lo dijo en off y me dijo, Ah. tendrían que averiguar de qué murió Alfredo Fortabat. Claro, Porque dice bueno. que fue por una caída de un caballo, o sea que también Ahí. este tema estaba en la familia. ¿eh? Bueno, pero Versiones tal vez. raras. Pero Bueno, tal igual vez el esta cuerpo fue nueva- cremado, no hay manera de Claro. saber cómo murió Alfredo. Están en la Fortabat. pero bueno, pero justamente- peor el dato que está dando, Justamente. porque fue cremado cuando aparece el juicio de filiación. Sí, sí, antes no. O sea, además, no digo para acrecentar sospechas. Totalmente, en el rompecabezas uno va juntando y se encuentra con Ahora, una imagen cremar espantosa, ¿o cremar no? un cuerpo, Sí, sacarlo sí. de noche de loma negra, sin avisarle a nadie, después de todos los respetos que el pueblo merecía, ¿no? Sí. De que saquen a alguien que es referente y fundador del pueblo. No. Sí. Lo sacaron de noche. Esto de alguna manera no es un ocultamiento de pruebas. Y aparte en contra de su voluntad. Él Ah, quería déjame, que perdón. su cuerpo permanezca allí. y nunca Perdona, permaneció. quiero aclarar una cosa porque me parece que en este contexto es importante que yo comente este mensaje. A mí me hicieron llegar un mensaje de parte de la familia de los Fortabat que les molesta profundamente cuando hablamos y Claro. cuando tiramos todos estos datos. Les molesta profundamente. Quiero decir que este es un programa que hace su investigación, que estamos trabajando en base a todo lo que se conoce y que este lugar está abierto a recibir el testimonio de la familia Claro. Fortabat. Nosotros nada nos gustaría más que saber cuál es la versión de la familia. Y lo aclaro porque sé que están muy molestos. Y hoy, luego de todo lo que estamos acá barajando, se van a molestar un poquito más. Pero bueno, este programa Pasa que- está abierto para ustedes se pueden comunicar cuando ustedes lo deseen. Nada nos haría más felices que poder tener ¿Cuál es? la palabra de quedan ustedes. dos solas, Lo ¿eh? que pasa Fortabat, que son hipótesis que se van barajando, que la Sí. gente pregunta, Sí. que la gente habla, y que a veces al no tener del otro lado, como decís vos, el testimonio, y dejan las dudas, ¿no? O sea, Sí, está bien, pero no son solo hipótesis de No. periodistas que No, están no. investigando y que están trabajando, porque hoy la justicia está tomando esas Claro que sí. hipótesis como probables, como posibles. De hecho, las dos variables que Diego hace un ratito mencionaba, una que es la cremación casi a destiempo, en un tiempo dudoso, Sí, a en destiempo, donde ¿no? dice, evidentemente hay una mala intención a raíz de tomar esa decisión de cremarlo en ese momento. Entonces, esas variables que la justicia las está viendo como posibles movimientos fraudulentos, si se quiere, Sí, anda a igual saber uno- en dónde terminan. Uno entiende la incomodidad de la familia por el hecho de que ellos tienen la versión de Amalita Fortabat. Pero Claro. por supuesto Eso es que indudable, sí. porque las fuentes de las que tenemos testimonio nosotros es gente que era amiga de Alfredo Fortabat o hijos de amigos de Alfredo Fortabat, de su escribano. Son fuentes directas ¿sabes que qué, obviamente Diego? se contraponen
a la versión oficial, por llamarla de alguna manera, de Dos Amalita. cosas que venimos diciendo es primero que la voluntad de Alfredo era quedarse en la capilla. Sí. Y como bien contó Nacho, se sacó ese cuerpo en la madrugada Raro. y raro. Raro. Otra, Rarísimo. no era su voluntad ser cremado y se terminó cremando Sí. llamativamente en un momento en el que hubiera sido clave que no esté cremado porque de esa manera se podía resolver este ADN. En el medio quedan 2 Fortabat nada más. Elena y su tía, que la vez pasada cuando hablábamos con Elena estaba en Punta del Este, que no tiene ganas de dialogar con la prensa a diferencia de Elena, digamos la pobre de los Fortabat, pero Fortabat con vida, hay 2 nada más. Totalmente. Quisiera ir a No, y la Uruguay. desaparición del testamento, de una Sí. persona que todos los meses renueva el testamento, esto también deja muchas dudas, porque si Sí. todos los meses renovas un testamento y al momento de tu muerte no hay ningún testamento, bueno, Raro. esto genera otro punto de investigación, ¿no? Absolutamente, Ignacio. Quisiera irme a Uruguay. ¿Lo tendría Gustavo Descalzi ahí? ¿Lo tendremos a mano para poder conversar un ratito con él? Él siempre tiene información fresquita. Hola, hablando de fresquito. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, fíjese cómo estamos. Mar Bravío. Tocó el tema de Fortabat y esto se puso bravísimo. Se puso bravísimo Algo acá. sabe la madre. Descalzi, ¿escuchaste las novedades? Que supuestamente la justicia habilitaría Sí, un sí, nuevo sí. ADN. Y creo que está bien porque aquel triste verano del año 76, así me lo dijo hace muchísimos años, una persona que trabajaba en la casona, en la mansión que hemos mostrado nosotros en vivo y que ahora iría como destino a la demolición. Esa casa que guarda muchísimos secretos. Año 76, enero del 76 fue la última vez que el señor Fortabat vino por muy pocas horas, que tuvo esa descompensación y que lamentablemente después falleciera en la Argentina y que después fuera en principio, en primera instancia, enterrado en la Recoleta. Quiero contarles que hace muchos años, más de 20 años, hablé con una persona, muchos más de 20 años, 25, 27 años, hablé con una persona que había trabajado ahí, que decía que Alfredo era un hombre extremadamente estricto, pero muy generoso y muy cuidador de toda la gente que trabajaba con él, sobre todo en esta casona, en la mansión Fortabat en Punta del Este. Yo lo he mostrado que al lado de la casa él había comprado el terreno y había hecho construir hasta garajes y viviendas para las personas que trabajaban ahí en la mansión. Bueno, la última morada, la última vez que lo vi en Punta del Este, ya no lo vi bien. Él había venido con un problema, me dijo esta persona, producto de lo que había ocurrido en la Argentina, de este golpe, y estuvo por muy pocas horas en Punta del Este y fue llevado de urgencia a atender a la Argentina. Esto fue en el año 76 y lamentablemente el desenlace es un desenlace trágico. Ya Alfredo, un hombre de 80 y tantos años, y falleció allá. Gustavo, Esta persona me dijo que la última vez que lo vio no estaba consciente. Claro, te quería preguntar porque sé que tuviste contacto con abogados, entiendo que trabajaban con Alfredo Fortabat, respecto a un testamento o algunos recaudos que habría tomado Alfredo Fortabat en Uruguay, que lógicamente no quedó ningún registro de eso. Me había comentado en su momento un abogado que ya está retirado que él sabe que en el Uruguay fue presentada o una copia del testamento o un legado, es decir, además del testamento, además de lo que le pertenece a los hijos, a los herederos naturales, él puede legar una buena parte de su fortuna. Eso está, digamos, establecido por ley, un porcentaje importante. Y ahí él me dijo que había un legado en el Uruguay o había una presentación de una copia del testamento que se había hecho en esos momentos. El estudio de él fue consultado a los pocos años, en la década del 80, sobre esta acción y él me dijo que ese documento existía en el Uruguay y que había que rastrearlo. Pero bueno, este señor ya es un hombre muy grande, se ha retirado de la profesión y me dijo que era una punta que un abogado hoy podía seguir, es decir, que él recomendaba a este señor que, digamos, se ha presentado como un posible hijo de Fortabat a buscar la pista del Uruguay. Y él me dijo que en la pista de Uruguay puede estar la llave que destrabe este entuerto. Yo quiero hacer como un fast forward, ir para adelante en la historia de lo que está contando Gustavo Descalzi una vez que muere Alfredo Fortabat, sobre la relación entre Amalita, o la supuesta existencia de una relación entre Amalita Fortabat y Rafael Rodríguez.
sé que Nacho tiene información al respecto que logró reconstruir a partir de que Marcela le abrió Perfecto. las puertas de la historia familiar. Perfecto. Se hablan de 2 Mónica. misas que habrían compartido y de una visita secreta de Amalita Fortabat después de un viaje internacional. ¿Querés preguntarle a Ignacio entonces? ¿Sí? Le pregunto, bueno, Dale, esa vamos con visita es Ignacio. a su regreso de Marruecos, habría visitado a Rafael Rodríguez y si no tengo mal la información, le habría dicho, Mónica. ya vamos a arreglar, vos tranquilo. Bueno, por lo que me han dicho, a mí estuvo Rodríguez 2 años sin ir al encuentro familiar que se hacía y Amalita Fortabat viajó especialmente, le avisó que viajaba especialmente a verlo a él, lo fue a ver y se reunieron en Loma Negra y bueno, dice que hubo un momento como de emoción y le dijo eso, que ya iban a arreglar, que era un tema de tiempo, ¿sí? Bueno, por eso, y esto después lo uno con algo que me contaron los hijos, que ellos fueron a hacer un estudio médico al padre en Buenos Aires y a firmar unos papeles, que no me dijeron qué papeles eran, pues Sí. presentaron los papeles y en la vuelta que hicieron a Tres Arroyos, una cubierta del auto del remis, que era un remis nuevo, explotó y salió y ellos terminaron... casi se mueren, o sea, fue un accidente que zafaron. Y esto también lo tuvieron en ese momento, eso les dio mucho miedo. Y es uno de los miedos que tiene también Mónica de salir y de hacerse conocer. O sea, Claro. ella quiere que la justicia siga su ritmo, pero dice, ellos están trabajando contra una fortuna de 18.000 millones de dólares. Claro. Imagínense, Total, imagínense que esto no es... terrible. Claro, esto es, en pocos lugares del mundo se puede hablar de una fortuna tan grande. Absolutamente. Imagínense los intereses creados que hay. ¿Y qué pasaría si en el juicio esto va para atrás? Claro, claro. Porque- Ignacio, te propongo algo a vos, le propongo a toda la gente que está del otro lado, a mis compañeros y compañeras también. Está llegando mucha información.